capítulo 8. Dice en el versículo 27: salieron Jesús y sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que son? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, para tener un tiempo y poder ser bendecidos con ella, Señor. Gracias porque nos permite, Señor, un hermoso momento, un hermoso tiempo, Señor, en nuestro país. Una hermosa libertad, a pesar, Señor, de la violencia, a pesar de la maldad que hay, Señor. Todavía podemos congregarnos con comodidad. Gracias por eso, Señor. Mi Dios, háblanos a través de tu palabra, visítanos de una manera especial, toma el control de todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, la pregunta que les hace el Señor ahí a los discípulos, primeramente es: ¿quién dicen las gentes que soy yo? ¿Verdad? Y la gente tenía diferentes conceptos, diferentes maneras de ver quién era Cristo. Como en los días de hoy, ¿verdad? Si usted pregunta a la gente, unos dicen que es un maestro, ¿verdad? Unos dicen que fue un hombre, nada más, un hombre con mucho conocimiento. Y la gente tiene, hermanos, diferentes. Y algunos dicen: no, pues es Cristo. Pero un concepto nada más en la mente, ¿verdad? Nada más. Y hermanos, y en ese tiempo la gente tenía el concepto de que Cristo a lo mejor era Elías, a lo mejor era Juan o algunos de los profetas que había resucitado. Era para el pueblo judío normal que alguien resucitara hasta cierto punto de entre los muertos. Hermanos, pero la pregunta más importantísima, ¿verdad?, que el Señor hace ahí: y vosotros, y ustedes que están conmigo, ustedes que dicen que me conocen, para ustedes, ¿quién soy yo? Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Qué importante, hermano, es poder realmente tener no solamente un concepto en nuestra mente correcto de lo que Dios debe ser en nuestra vida, sino que realmente ese concepto sea una realidad en nuestras vidas. ¿Qué respuestas, hermano, tienes a esta pregunta? ¿Qué pudiéramos responder usted y yo, hermano, si el Señor directamente, hermano, personalmente te preguntara: ¿y tú quién dices que soy yo? Probablemente, hermano, titubearíamos, porque no se trata nada más de decir quién dice, ¿verdad?, qué dice la Biblia, porque muchos de nosotros diríamos: ¿qué es lo que dice la Biblia de Él? Pero la pregunta no es solamente eso, sino ¿qué es lo que tú crees de mí que soy yo? Y la pregunta, hermano, para ti, ¿quién es Cristo? Para ti, ¿quién es Dios? ¿Quién es? ¿Es tu Salvador? Sí, pudiéramos, pero ¿qué más es Dios para ti? ¿En qué concepto tienes, hermano, a Dios? Ahora, el concepto que tengas de Cristo, hermano, en tu vida es la evidencia de quién eres tú. El concepto que tú tengas, hermano, de Cristo, del Señor en tu corazón, en tu mente, en tu ser, es la evidencia de lo que somos tú y yo como cristianos. Tú y yo no podemos ser mejores cristianos y no podemos ser peores, pudiéramos decir así. Va a depender del concepto que tengamos del Señor. Y hermano, y el hecho de que para ti quien sea Cristo, eso es lo que va a hacer la diferencia en tu vida personal. Eso es lo que va a ayudarte para que puedas, hermano, crecer, para que puedas ver la mano de Dios, o es lo que te va a limitar a quedarte en un lugar solamente. Si no entiendes, o si no estamos teniendo el concepto correcto, y que no es una realidad en nuestra vida. Muchos de nosotros pudiéramos dar una tremenda definición de quién es Dios, pero lo que al Señor le preocupa, ¿verdad?, no es qué tanto sabes de Él, sino
qué tanto realmente, hermano, es una realidad en nuestras vidas. Nuestra vida cristiana depende de eso. ¿Sabía usted, hermano, que la mentalidad que usted tiene de las cosas, cómo percibe las cosas, hermano, esa es la manera que reaccionamos y esa es nuestra personalidad? La mente, hermano, es poderosísima. La mente, hermano, es la que, hermano, domina muchísimo nuestra personalidad. Y lo que tú pienses de aquella persona es la reacción que vas a tener hacia ella. Si una persona te cae bien, ¿cómo vas a reaccionar hacia ella? Pues bien, ¿verdad? Pero si una persona, porque ya en tu mente hay algo, ¿cómo vas a reaccionar? Incorrectamente. Hermano, entonces necesitamos entender que el concepto que tengamos de Cristo es importantísimo, porque eso es lo que nos va a llevar a la victoria o a la derrota. Eso es lo que nos va a llevar a tener victoria cada día. Porque si Dios es importante para ti, si el concepto que tienes de Dios es sublime, es sagrado, es lo mejor, es el primer lugar para ti en tu vida, entonces, hermano, tú vas a ser un buen cristiano. Tú vas a ser un cristiano que por nada del mundo vas a dejar ¿verdad? Que ese concepto se deteriore en tu vida. Y que otros vean también a Cristo en nuestras vidas como deben de ver. Si yo preguntara, hermano, todos diríamos cosas muy buenas. Pero ¿qué tan real es ese concepto en nuestras vidas? ¿Qué tan real es? Porque de eso depende todo lo demás. De eso depende nuestra vida, nuestro cristianismo, nuestros hijos, nuestra relación matrimonial, nuestra relación familiar, nuestra relación en la iglesia. De eso depende, hermano. De eso depende. ¿Cuántos creen que el Señor está en todas partes? Amén. Pues sí, mentalmente lo creemos, es un concepto mental. Pero si creyéramos realmente que el Señor está en todas partes, nos cuidaríamos de pecar más, ¿no cree usted? Nos cuidaríamos. Hermano, ¿cómo te sientes cuando estás pecando y alguien te ve? ¿Verdad que se siente una vergüenza enorme? Pero qué feo y qué triste que nos dé más vergüenza que nos vea a alguien a que el Señor nos está viendo. Literalmente nos está viendo el Señor. Amén. Porque nada más creemos mentalmente que el Señor está en todas partes, pero realmente no lo creemos con todo nuestro corazón. ¿Te imaginas las veces, hermano, que has fruncido la boca? ¿El Señor te ha visto? El Señor te ha visto todas las veces y te las tiene anotadas si no te has arrepentido. Todas las veces. Yo no, pastor, sí, a mí me lo puedes negar, pero un día en el cielo, cada una de esas se van a ver si no las reconocemos en la presencia de Dios. Yo, pastor, yo no siento nada en contra de la hermana. A mí me puedes engañar, pero el corazón Dios lo ve. Amén. Así que, hermanos, por eso es importante el concepto que tenemos de Dios, de Cristo. Porque esa es lo que nos va a llevar, hermano, a una reacción inmediata. Y claramente podemos revelar qué concepto tenemos del Señor. ¿Qué concepto tenemos? Todos, hermanos, lo revelamos claramente. Tristemente, en algunos casos, o en la mayoría de los casos, tristemente es un concepto muy bajo, ¿verdad? Rebajamos la imagen de Cristo, la presencia de Dios en nuestras vidas. Ahora, hermano, el concepto que tenemos de Jesús se revela en nuestra vida práctica. Mire, Marcos 8:4. Marcos 8:4. Dice, sus discípulos le respondieron, Marcos 8:4, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿Podrá alguien? Como que si se la estuvieran echando al Señor Jesucristo, pero no están haciendo eso. Como que si le estuvieran insinuando al Señor que les invitara a la comida. Pero no está haciendo eso. Es como cuando usted tiene hambre, ¿verdad? Y ve a alguien que le puede invitar. ¿Será que no habrá alguien que me invite a comer? ¿Verdad? Pero no es en ese, no, sino que ellos veían imposible que alguien
pudiera dar de comer a tanta gente. En pocas palabras, es una declaración de lo imposible. Es una declaración de decir, no, aquí estos se van a morir de hambre porque no creo que haya alguien que pueda hacer un milagro así. Y es el mismo capítulo. Yo pudiera repetirle a este discípulo, ¿verdad? O el Señor pudiera repetirle, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Cuando tú dudas del Señor, cuando tú, hermano, ves que las cosas como que se te hace imposible, eso es porque tu concepto de Dios en tu vida no es lo que debe ser. ¿Cómo es posible que un discípulo, ¿verdad?, que andaba con el Señor todos los días, ¿verdad?, pudiera pensar de esa manera? Pero el asunto es que él tenía un concepto estaba deteriorado el asunto en su mente en cuanto a lo que el Señor debe ser en nuestra vida y en nuestra mente y en nuestro ser. ¿Podrá alguien? Hermano, ¿cómo no? Sí puede, Dios puede hacerlo. Pero eso depende del concepto que tengamos de Él. Es como cuando tú dices de tu marido, no, ese pobre que va. El concepto que tengas de tu marido. Y te voy a decir algo, hermano. No vale que aprendas a tener un buen concepto de tu esposo. Porque sabías que si tú le ayudas a tu esposo a tener un buen concepto de él va a ser el mejor esposo para ti. Mejor esposo. A mí me encanta cuando mi esposa me dice, ¿verdad? Tú puedes, se siente uno invencible, ¿verdad? Pero si cada rato le estás recordando que no sirve para nada, pues, qué importante es el concepto que podamos transmitir y tener de alguien. Qué importante, hermano. Por eso aquí, ¿verdad? Yo creo que sí es Felipe, ¿verdad? Dice, ¿podrá alguien? Hermano, Felipe estaba totalmente imposibilitado en su fe porque no tenía un concepto correcto del que estaba a su lado. Estaba platicando con él. Ahí estaba el que podía hacerlo. Hermano, el que puede ayudarte está a tu lado. No andes preguntando como, ¿verdad? Como el programa de ahora quién podrá ayudarme. No, el Señor está ahí. Él dice, yo te ayudo, yo estoy contigo, yo te voy a amparar, yo te voy a sustentar, yo soy tu escudo. Ahí está el Señor. Está por demás que preguntemos quién nos puede ayudar. Amén. Es Dios quien puede ayudarnos, hermano. Pero el asunto es la diferencia tan grande, hermano, que a veces vemos tan imposible, es por el concepto que tenemos de Dios en nuestra vida. Qué triste que hay cristianos de repente sienten que Dios no los puede ayudar, o que Dios no va a hacer lo que ellos quieren, y se van con el enemigo a consultar. Con el grupo, en pocas palabras. Ahí andan los muchachos, ¿verdad?, leyéndose las cartas para ver cuál es la voluntad. A ver qué va a salir ahí para ellos. ¿Habrá alguien, dice Felipe, dice aquí el discípulo, habrá alguien que pueda ayudarnos? Porque tenemos mucha hambre. 3 días sin comer. No, hermano, nosotros si nos hubieran tenido 3 días sin comer, olvídese, apedreamos al Señor Jesucristo, yo creo. 3 días sin comer. Era una situación, ¿verdad?, difícil. El Señor se compadece, dice. El Señor dice, ya han estado conmigo 3 días. Necesitamos darles de comer a estos, dice. El Señor le dice a sus discípulos, Él quería ver qué reacción iban a tener. Él quería que ellos dijeran, Señor, tú tienes el poder para hacer el milagro. Era lo que el Señor quería. Yo puedo pensar. Pero no, en lugar de halagar, en lugar de darle la gloria al Señor, ellos empezaron a decir, pues yo creo que aquí no hay nadie que nos pueda ayudar. Qué ofensa para Dios. Un mal concepto de tu Dios, hermano, trae grandes ofensas a su presencia. ¿Cómo te sientes tú cuando tú crees que alguien tiene un buen concepto de ti y de repente te sientes que no es así? ¿Para qué te decepcionas? ¿Te decepcionan o no? Sí, nos decepcionamos. Inclusive cuando a veces, pues,
en tu mente sientes o en tu corazón sientes que tú has tratado de ser lo mejor para esa persona. Es decepcionante, es triste. Entonces, hermanos, cuando no tenemos el concepto correcto de nuestro Señor en nuestra vida, y no es una realidad ese concepto en nuestra vida práctica, hermano, el Señor quiere manifestarse, hermano, proveyéndote la comida. El Señor quiere manifestarse en todo momento en tu vida. Amén. En todo momento. Él quiere hacer milagros cada instante, hermano, a eso Él se dedica. Eso a Él le encanta hacer. Si Él tuviera que abrir el mar rojo las veces que sean necesarias, Él lo haría, porque eso es lo que a Él le agrada. A Él le agrada glorificarse y que le glorifiquen. ¿Cuántos creen que Dios puede darnos un nuevo terreno? Amén. Necesitamos simplemente creerlo, pero no lo creemos con todo nuestro corazón, porque el concepto que hay de Dios en nuestra vida no está como debe estar. A veces decimos, yo sé que Dios va a obrar, pero que no lo creemos con todo nuestro corazón. Nada más lo decimos tratando de animarnos, nada más. Pero no estamos impregnados de esa fe. Y esa es la diferencia, hermano, por el concepto que tenemos de Dios. Y los milagros, hermano, deben ser naturales en la vida de un cristiano. Deben ser naturales. Para los judíos, ver correr a un cojo, ¿verdad? Ver sano a un ciego, sí, se maravillaban, pero hasta cierto punto ellos estaban acostumbrados a ver milagros. Se me hace tan maravilloso el hecho de que cuando Eliseo fue enterrado, y dice la Biblia que unas personas iban a enterrar a una persona cerca de la tumba de Eliseo, pero venían unas bandas armadas y al ver a los, pudiéramos ser asaltantes, ¿verdad? Dejaron el cuerpo, ¿verdad? Y cayó sobre la tumba de Eliseo, y se levanta el muerto y sale corriendo atrás de ellos también. ¿Te imaginas el poder de Dios? No eran los huesitos de Eliseo, era el poder de Dios. Pero Dios quiso decir algo ahí con ese milagro. Pero Eliseo es un tipo del Señor Jesucristo, que Él por su muerte nos dio vida. Es una comparación. Hermano, el concepto que tengamos de Dios va a trascender en nuestras vidas para bien o para derrota. ¿Por qué creen que David se enfrentó a Goliat? David no fue con Goliat, hermano, porque, ¿verdad?, era pandillero, ¿verdad?, y sentía que, o se aventó un carrufo de marihuana, ¿verdad? No, David iba con Goliat porque, hermano, a pelear, porque David creía en un Dios verdadero, en un Dios real. Y él estaba tan seguro que iba a vencer a Goliat. ¿Te imaginas si tú estuvieras seguro de lo que necesitas hacer, que Dios va a hacer en tu vida? Hermano, no estuviéramos como estamos. No estuviéramos desanimados, ¿verdad? El asunto es que entonces, hermano, tenemos que entender que el concepto que tenemos de Dios es importantísimo. Le tenemos más miedo al diablo que a Dios muchas veces. Nos mencionan algo del diablo, o nos cuentan una historia así, y ya estamos temblando. Y leemos la palabra de Dios y no temblamos. Leemos la Biblia, los juicios, ¿verdad? Cómo Dios trae juicios sobre muchas naciones, ¿verdad? A través de los tiempos, y eso no nos da miedo. Por el concepto que tenemos de Dios. Ahora, Dios no tiene la intención de causar miedo, pero cuando Dios va a derramar su juicio hay que tener miedo. El concepto que tenemos de Jesús se revela en nuestra vida práctica. Claramente se deja ver en nuestra vida práctica. La vida práctica que llevamos, cómo vivimos, se deja ver el concepto que tenemos del Señor, si lo tenemos en alto o lo tenemos
por los suelos. Otra cosa, hermano. El concepto que tengamos de Cristo es la manera que nos vamos a expresar de Él. Dice Mateo 18:15. Mateo 18:15. Dice, por tanto, a ver. Ok. Bueno, vamos a ver ahí, ahí en el mismo marco está el texto que quiero, ¿no? Porque quería usar ese otro, ¿verdad? Me encanta cómo lo dice Pedro ahí. Dice la Biblia en Marcos capítulo 8, versículo, dice en el versículo vamos a leer desde el bueno, entonces él le dijo, del 29, entonces hablando de Pedro, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero Mateo dice, ¿verdad? El Hijo del Dios viviente. Bueno, que anoté Mateo 18, pero era Mateo 16. Pero ya luego no. Mateo 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Con qué determinación, hermanos, Pedro responde a esta pregunta? El concepto que tengamos de Cristo es la manera en que nos vamos a expresar de Él. Hermano, nosotros necesitamos expresarnos bien de nuestro Dios. Pero cuando tú estás hablando mal de la vida cristiana, hermano, estás dejando mal a Dios. Porque la vida cristiana la ofrece el Señor, la vida abundante Él la da. Y cuando nosotros hablamos mal, hermano, ¿cómo te ha ido? Ah, pues me está yendo de la patada, dice. Hermano, el cristiano tiene que ver las cosas de otra forma. Amén. El cristiano tiene que hablar bien de su Salvador, de su Señor. Cuando tú hablas mal de la vida cristiana, estás hablando mal de Dios. Amén. Porque la verdad el problema no es Dios, hermano, el problema somos nosotros, que no queremos realmente hacer las cosas como Dios quiere. Pero hermano, nos encontramos hablando mal de la iglesia, nos encontramos hablando mal de los proyectos, nos encontramos hablando mal de tantas cosas. Eso, hermano, es hablar mal de Dios, es hablar mal del Señor. ¿Por qué? Porque, hermano, la obra es de Él. Y a veces nos hablamos despectivamente de la obra de Dios, hermano, porque tenemos un concepto muy erróneo, muy equivocado de nuestro Dios. En otras cosas también podríamos aplicar el hecho de que nos vamos a expresar bien de Él, hablando de predicar el Evangelio. A mí me encanta el hecho de, cuando estoy hablando de Cristo, decir que es una bendición ser cristiano. Amén. Que la persona vea que de veras lo que estás diciendo es real. Tú no vas a llegar ahí, ¿verdad?, a hablar de Cristo. Oiga, pero mire, le venimos hablando de Cristo, ¿verdad? Y bueno, la vida cristiana es dura, ¿verdad? Como usted sabe. Ya ve la maldad, los tiempos, está duro, ¿verdad? Y pues la verdad, en determinadas cuentas, quién sabe si vayamos al cielo, pero bueno, ¿verdad? Le quiero. Yo no sé cómo usted habla de Cristo, pero cuando usted habla de Cristo, ¿verdad?, con energía, Dios le bendiga. Hermano, si tienes fiebre, sacúdetela en ese momento y trata de transmitir un mensaje animado, avivado, que la persona vea que es real en tu vida. Amén. Que realmente tienes a Cristo, que realmente eres feliz, que realmente, hermano, es una satisfacción ser cristiano, ¿verdad? Obedecerle al Señor, que no es aburrido leer la Biblia, que no es aburrido congregarte, ¿verdad? Bueno, yo le invito a la iglesia, pero el domingo a lo mejor no voy, pero usted vaya. No, tiene que ser real, hermano, en nuestra vida. El concepto que tengamos de Cristo es lo que nos va a llevar a expresarnos de Él, hermano, de la manera en que lo hacemos.
¿quieres ser pastor? No, hombre, eso de ser pastor, olvídate, no. El concepto que tenemos del Señor. Inclusive usted como padre, no, el día que mi hijo diga que quiere ser pastor, hermano, yo voy a brincar de alegría. Además me lo voy a llevar a comer ese día que pase al frente. Me lo voy a llevar a comer para celebrar. Sí, mejor que me puede pasar a mí como padre. Al rato que mi hijo de vez en cuando tome el púlpito y predique, y cualquiera de sus hijos, estoy hablando de mi hijo porque digo lo que yo quiero, no sé qué es lo que usted quiera. Yo no puedo obligar aquí a nadie a ponerlo aquí a predicar. Si usted quiere, si usted ora y se consume con ese deseo, un día va a ver a su hijo golpeando el púlpito, predicándote para ver si así te pones bien. Ya si no hiciste caso conmigo, a lo mejor a tu hijo le hace caso. Pero qué bendición, hermano, que un día, ¿verdad?, ver a mi hijo, mis lágrimas se van a salir a verlo predicando. Amén. Pero hermano, eso depende del concepto que tengamos del Señor. Es la manera en que nos vamos a expresar de Él. Que nuestros hijos se van a expresar de Él. Que nuestros hijos puedan decir gloria a Dios. No me pudo haber pasado a algo mejor que haber llegado a Cristo a tiempo. Que mis padres, a pesar de que ellos no conocieron al Señor a tiempo o desde un principio, pero lo hicieron. Y ahora yo tengo ese privilegio. Que ellos puedan decir eso. A expresarse bien del Señor. ¿Cómo nos expresamos del Señor? Decía una hermana una vez, dice, no, hombre, eso está como pedirle a Dios, dice, está imposible. ¿Se imagina? Vemos que pedirle a Dios es más fácil ir a pedirle a Peña Nieto que a Dios para algunos cristianos. Pedirle a Dios, a algunos lo ven allá como algo imposible. Pedirle a Dios, hermano, es lo más hermoso y lo más cercano que puedes tener. Lo más cercano. Porque Dios, cuando tú crees en Él, cuando tú, hermano, tienes un concepto correcto, Dios va a hacer la obra en tu vida. Dios va a hacer el milagro que necesitas. Amén. Y si Él no hiciera un milagro a como tú lo quisieras esperar, pero Él siempre va a traer la solución que, aunque no es como tú la quieres, pero Él siempre va a actuar, siempre va a hacer la obra. Hermanos, el concepto que tengamos de Cristo es la manera en la que nos vamos a expresar. ¿Cuál es tu manera de expresarte de la vida cristiana, de Dios, verdad? A veces estás leyendo la Biblia y puedes comentar, mira qué bendición, verdad, este texto me anima. ¿Te puedes expresar de esa manera? Puedes contagiar a tu esposo o a tu hijo, ¿verdad? De vez en cuando, cuando estás leyendo tu Biblia, puedes animar, ¿verdad? De repente alguien está hablando mal de la obra de Dios. Tú puedes decir, no es así como tú piensas. Es así. Poder expresarte bien de la obra de Dios. De repente hay gente que dice, no, que los misioneros y que nada más el dinero y que los pasa. No es así. Usted sabe que no es así. Amén. Usted sabe que un buen misionero, un buen pastor, las cosas no son así. Hay de todo en la vida. Como allá afuera, hay de todo. Pero hermanos, necesitamos entender que cuando las cosas se hacen bien, cuando las cosas son bíblicas, no es así. Y es ahí donde tenemos que expresarnos bien de las cosas de Dios. Es ahí donde tenemos que ayudar a la gente. No dejar que la gente, ¿verdad?, se consuma y se destruya en su manera equivocada de pensar. Entonces, hermanos, ¿cómo nos expresamos del Señor? ¿Cómo nos expresamos de su obra? ¿Cómo nos expresamos de verdad de lo que Él nos ha dado, de la vida? Joven, a lo mejor te sientas así como medio decepcionado, ¿verdad? Pero es porque necesitamos entregarnos al Señor, realmente entregarnos para poder disfrutar esa bendición y te puedas ver realizado, bendecido en el Señor. Amén. Yo creo que como cristianos pasamos por etapas. Y hubo un tiempo en que yo no estaba involucrado en las cosas de Dios. Que gracias a Dios no había la maldad que hay ahora. La facilidad para encontrar el pecado como ahora. Sino yo creo que fue un tiempo donde yo hubiera pues cometido, ¿verdad?, graves errores. Pero hermano, pasó esa etapa y Dios habló a mi vida. Y cuando uno decide
realmente, hermano, vivir un poco más para Dios, o en tu manera de verdad de esforzarte lo más que puedes para entregarte al Señor, las cosas cambian. La manera de ver las cosas es diferente. Hermano, cuando una persona tiene un mal concepto de la obra de Dios, es una persona que anda lejos de Dios. Cuando una persona te desanima para dar a la obra de Dios, es una persona que no está entendiendo, hermano, las cosas de Dios. Amén. Tiene un mal concepto de la obra de Dios, de Dios mismo. Por eso, hermano, reaccionamos de esa manera. Pero cuando realmente estamos, hermano, lo más que podemos cerca del Señor, ¿verdad? No estoy diciendo que nadie es mejor que nadie, simplemente hay que hacer el esfuerzo de acercarnos más de lo más que podamos. Dios nos va ayudando a poder ver las cosas de otra manera, a podernos sentir contentos, ¿verdad? Aunque a veces pasamos por momentos difíciles, pero sentirnos fuertes para seguir adelante. Amén. El concepto, hermano, que tengamos de Cristo es la manera en que nos vamos a expresar de Él. Yo me voy a expresar de usted, de acuerdo al concepto que yo tengo, ¿verdad? Y tengo que tener cuidado con mis conceptos, mucho cuidado, porque muchos de nosotros somos muy dados a expresar lo que pensamos de alguien. Tengan mucho cuidado porque se puede equivocar. Me acuerdo que yo llegué a la iglesia, ¿verdad? Esperanza, en la primera semana, y la hermana Esther, esposa del hermano Andrés, es una hermana que tiene una cara así bien enojona, parece una mujer de esas enojonas, de esas que te regañan. Así se me hizo a mí la hermana Esther. Entonces, cuando yo llegué a la iglesia Esperanza, ¿verdad? Hubo un convivio ese sábado, un sábado que fui, el primer sábado que fui. Y la hermana me estaba sirviendo el plato, ¿verdad? Y yo así como con miedo, a ver si no me regaña, ¿verdad? Y que se me cae el plato. Era el nerviosismo tanto, ¿verdad? Que la hermana me hizo que se me cayera el plato. Yo dije, ya me regañó. Pero no, la hermana bien amable me dice, ¿qué pasó, hijo? ¿Por qué no? No, hijo, mira. De esas, mira. Pero hay que tener cuidado con el concepto que tenemos, que se nos forma de algo. Mucho cuidado. Por eso nuestros conceptos tienen que llevar un fundamento. Y hermano, no debiéramos tener un mal concepto del Señor cuando tenemos su palabra, ¿verdad? Cuando tenemos la evidencia en nuestra vida. Lo hemos visto. También, hermano, otra cosa, dice Marcos 6, 50 al 52. 6, 50 al 52. Porque todos le veían y se turbaron, hablando de los discípulos que iban en la barca. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, todavía venían ahí medios, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. La razón por la que no tenemos un buen concepto del Señor es por la dureza de nuestro corazón. Pero lo que quiero hablar aquí es que el concepto que tengamos de Cristo se verá reflejado en nuestra reacción en circunstancias difíciles. El concepto que tengamos de Dios se verá reflejado en las circunstancias difíciles. Estos hombres, ¿verdad? Dijeron, hasta pensaron que era un fantasma en otra parte, ¿verdad? Pensaron, no sabían quién era. El Señor les dijo, no se preocupen, yo soy. ¿Te imaginas, hermano? Cuando la hermana se queda solita en su casa, ya son las 12 de la noche y se va la luz, ¿verdad? Y tiene miedo, ¿verdad? Y llega el marido, ¿verdad? Y más tiembla, ¿no? Pero cuando escucha a la hermana le dice, yo soy, ábreme. La tranquilidad. Porque usted conoce quién está hablando. Hermanos, necesitamos entender que si tenemos un concepto firme de quién es nuestro Señor, vamos a reaccionar bien en circunstancias difíciles. Vamos a estar bien, hermano. En otro ejemplo, la barca, el Señor está mismo ahí en la barca y los discípulos, hermanos, están atemorizados, estando el Señor personalmente ahí. Imagínate, hermano, si el Señor estuviera durmiendo en tu casa personalmente. Usted podría decir, no, pues no tendría miedo. Aquí la verdad es que los discípulos sí tuvieron miedo. Por eso, hermano, el concepto que tengamos de Cristo nos va a llevar a reaccionar bien o mal. ¿Cómo reaccionamos?
en circunstancias difíciles? ¿Cuál es nuestra reacción? Y qué triste que lo primero que queremos dejar de hacer es dejar de venir a la iglesia. Eso es lo primero. Como si el Señor nos hubiera hecho algo. Eso es lo primero. Lo primero que queremos dejar de hacer es dejar de leer la Biblia. Ya no voy a leer la Biblia, ya no tengo ganas de leer la Biblia. ¿Por qué no dejas de comer? A ver, ¿por qué no dejas de comer? ¿Por qué no dejas de ir a tu trabajo? ¿Por qué no nos da por ahí? Ah, no, eso no. Es por el concepto, hermano, que tenemos de Cristo. En circunstancias difíciles, ¿verdad? Lo primero que hacemos es pensar mal de alguien. Es pensar mal. Tratamos de echarle la culpa a alguien por lo que está pasando. No, hermano, es simplemente decir, Señor, estoy en tus manos, ¿verdad? Y lo que suceda, tú tomas el control de todo. Yo sé que tú puedes hacerlo. Tú peleas por mí. Entonces, hermanos, en nuestras reacciones se ve reflejado el concepto que tenemos del Señor a las circunstancias. Y hermano, y créeme que las circunstancias vienen de un momento a otro difíciles y no nos da tiempo de planear el cómo reaccionar. No, es de repente. Si eres enojón, inmediatamente se te ve. Amén. El rostro, ¿verdad? En los ojos llorosos, que olvídate. Hay gente que pues no se puede desquitar y lo que le des por llorar. Pero no llora porque, no, llora de odio, de coraje. ¿Verdad? Es la reacción. No hemos aprendido a reaccionar correctamente porque, hermano, no, en el momento no estamos pensando, y Dios me está viendo, ¿verdad? Voy a perder bendición. Yo no me puedo dar el lujo de perder bendición. Pudiéramos pensar así. No puedo perder bendición. Tengo que reaccionar correctamente lo más que yo pueda. No somos perfectos. En algún momento, hermano, se nos va a ver alguna mala reacción, pero que no sea algo cotidiano. Que no sea parte de que... Y tratamos de justificarlo. No, pastor, es que la verdad se me fue. No, es que es la reacción natural que tenemos. Amén. Es la reacción natural. Entonces, hermanos, la reacción, aquí vemos a los discípulos, hermanos, asustados, ¿verdad? Y el Señor le dijo, yo soy. No, ¿verdad? Y ahí todavía ellos dicen que estaban asombrados. Hermano, cuando el Señor te dice, yo soy, no temas. Esa frase en la Biblia está muchas veces, yo soy, no temas. Eso te va a ayudar dependiendo del concepto que tengas de Él. Dependiendo del concepto. Cuando Él te dice, yo soy, no temas. Y otra cosa, hermano, vamos a terminar. Todavía alcanza la novela. Daniel capítulo 3. Me encanta esta parte de la Biblia del libro de Daniel. Daniel capítulo 3. Versículo 16 al 18. 3. Dice 16. Sadrach, Mesach y Abednego, pero no negó, dice, ¿no? Y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor. Ustedes, bueno, la mayoría conoce la historia, ¿verdad? Diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no nos libra, qué bendición, qué convencimiento, hermano, de servir a Dios. Sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hermano, los tres varones dijeron, mira, Nabucodonosor, no nos asustas. Hermano, tenían un imperio sobre ellos. No era cualquier cosa, no era nada más cuando tu patrón te amenaza, no era nada más, no, era un rey, hermano. Nabucodonosor se llegó a llamar rey de reyes. Era una autoridad,
Hermano, y ellos con un convencimiento, no dice la Biblia que estaban temblando, no, ellos hablaron, ¿verdad? Convencidos y dijeron, mira, rey, no vamos a obedecer lo que estás diciendo. Nuestro Dios a quien servimos nos puede librar, Él lo puede hacer, pero de todas maneras, si no lo hace, de todas maneras no vamos a hacer lo que dices. Eso es ser un cristiano de veras. Eso es ser un cristiano de veras. En tu trabajo te presionan a ciertas cosas y cedes. Y cedes. ¿Por qué? Por el concepto, hermano. El concepto que tengamos de Dios se verá reflejado en nuestras convicciones. Ellos pudieron haber adorado, ¿verdad? Total, una vez y ya para complacer a este viejo, ¿verdad? No, ellos dijeron, no se puede. No podemos violar, ¿verdad? La ley del Señor. No podemos desobedecer a nuestro Dios. No importa si morimos. No importa si me corren del trabajo. Pero yo no me voy a vestir como ellos dicen. De antemano no debes de aceptar un trabajo donde no te puedes vestir correctamente. Amén. Pero fácilmente cedemos, hermano, por el falso concepto o el concepto rebajado que tenemos de nuestro Dios. Por eso, hermano, fácilmente cedemos en nuestras convicciones. Fácilmente una señorita acepta un novio mundano por el concepto rebajado que tiene de su Dios y de la palabra de Dios. Caemos fácilmente, hermano. O sea, rebajamos fácilmente, hermano, quién debe ser nuestro Dios en nuestra vida. Hermano, todo el mundo dice que es cristiano. Hasta Yuri dice que es cristiano. Todo el mundo dice que son cristianos. Pero debe haber una diferencia. Que el mundo diga, sí, todos dicen que son cristianos, pero estos de veras sí son cristianos. Son diferentes. Muchas iglesias, hermano, pasa, ¿verdad? La pastora, que no debe haber pastora, la iglesia pastores, pero pasa la pastora empantalonada, ¿verdad? A dirigir la congregación. Hay un montón, hermano. Sí, algunos, ¿verdad? Se visten para ir a ganar almas en falda, pero viven una vida mal vestida luego. Eso no es cristianismo. Si te vas a subir al caballo, en falda. Si te vas en falda. Es que yo uso pantalón porque esto y el otro. Pero tenemos excusas. Es que yo manejo, pastor. Y en falda no puedo. Se me ven rodar las faldas, imagínate. La convicción que tengamos, hermano, es el reflejo del concepto que tenemos de nuestro Dios. Amén. Una vez dije yo en la iglesia Esperanza, no sé si lo he dicho aquí, mejor que te enredes y te caigas con la falda, a que te enredes por andar haciendo las cosas mal y caigas en el pecado. ¿Verdad? Amén. Hermanos, el concepto que tengamos de nuestro Dios se verá reflejado en nuestras convicciones. Es la realidad. Y eso debería de causar tristeza en todos, porque la verdad es que hay convicciones que no las estamos teniendo en alto, como debieran. Sí, somos fariseos en donde somos fuertes. Todos tenemos nuestra fortaleza espiritual en una área, pero tú tienes también tu... Amén. Amén. Y a veces somos fariseos en nuestra área, no aquí. Pero también hay una área en tu vida que necesitas mejorar. Todos estamos en esa situación. Amén. Todos. Hay una debilidad en la que batallamos. Somos fuertes en una área, pero somos débiles en otra. Y tenemos que seguir, hermano, con convicción luchando en esa área para poder tener victoria. Pero, hermano, necesitamos, se va a ver reflejado nuestras convicciones. Vemos a estos hombres, hermanos, cómo ellos reaccionan con firmeza, no importando su vida. Eso es convicción, hermano. Cuando hay de por medio que vas a perder algo y tú cedes, no es convicción. No es convicción. Yo estuve dispuesto, hermano, en muchas veces que me corrieron del trabajo. Me decían, brother, te vas a quedar tiempo extra. No puedo, le digo, voy a la iglesia, no puedo. Pero es que si no te quedas, pues mire, le digo, disculpe, la verdad, yo no quisiera que me corrieran, pero si es así, pues usted decida. Y no me corrían. Pero, hermanos, hay que estar decidido. Amén.
Y eso es acordarte de un trabajo. Te imaginas que te fueran a cortar la cabeza. Bueno, si no, córtenle la cabeza. ¿Qué haríamos? Les he contado la historia, ¿verdad? De un grupo de hermanos que hicieron una prueba, ¿verdad? De soldados. ¿Sí han leído esa que soldados entraron, ¿verdad? O gente hermana entró a una iglesia, ¿verdad? A ver, todos los que son cristianos quédense porque van a morir. Los que no son, sálganse. Pues todos se fueron. Nada más quedó el pastor con unos hermanos ahí. Era un lugar, dicen, donde había persecución. Entonces, venían nada más para estar seguros de que los que se quedaban eran de veras cristianos y pudieran armar un plan de, no sé, ¿verdad? Algo. Y todos los más cobardes se fueron y los que de veras pues, se quedaron. Y dijeron, no, también nosotros somos cristianos, ¿verdad? Pero queríamos que no hubieran espías. ¡Qué vergüenza, ¿verdad? Era de mentira, regrésense. ¡Qué avergonzados! Hermano, y nosotros con cualquier cosita estamos saliendo. Amén. Hermano, ¿qué será de nosotros el día que se pida pues nuestra vida? ¿Qué va a ser de nosotros? Jóvenes, si por cualquier cosita ceden, por un miserable Facebook, están arruinando su vida. Tengan mucho cuidado con esos amiguitos, hermanas, con esos amiguitos, hermanos, muchachos, ahí escondiditos que tienen. Yo no tengo. Tenemos que decir, ¿verdad? Con esa mujer, hermano, que te mandó solicitud. Quiere ser tu amiga. ¿Qué tiene si no es pecado tener una amiga? Dice. Es como cuando es sinvergüenza el hombre, ¿verdad? ¿Qué tiene? Hermano, ten cuidado, no la conoces. Amén. ¿Cómo está el mundo ahorita? Hermana, ten cuidado cuando un varón te manda una solicitud. Tú, hermana, no debes de tener en tu Facebook a ningún varón a menos que tenga algo realmente que sea familia o realmente que se necesita porque realmente es algo honesto y sincero. Pero tú no debes tener a los varones de la iglesia en tu face, en tu página, nada. Tenemos que tener convicción. Me comentaba mi esposa, ¿verdad? Que les decía a las hermanas, su celular lo puede agarrar cualquier persona y revisar. Yo creo que si somos cristianos, sí. Si somos cristianos, sí. Vamos a dar al hermano Polinar que revise todos los celulares. A dónde entramos, qué hacemos, todo eso. Qué peligroso es, hermano. Si usted tiene internet, yo le animo de veras a que tenga mucho cuidado. Mucho cuidado. Hermano, en su momento nosotros vamos a necesitar tener internet también, y no es malo tener internet, quiero que sepan, no es malo, pero tenemos que tener muchísimo cuidado. La verdad que hay momentos en que sí necesito información del internet, pero hasta ahorita no lo he querido tener. Pero hermano, no es malo que usted tenga en su casa internet, use claves, ponga, ¿verdad?, candados por usted mismo, por su esposa, por sus hijos. Amén. Los hermanos, tengamos cuidado. Porque eso de que yo tengo criterio, no confías en mí. Yo no confío en ti. Porque somos carne, hermano. Somos carne. O tú veniste directo del cielo, ¿verdad? Entonces, hermanos, el concepto que tengamos, aquí vemos, hermanos, que el Señor no deja, hermanos, a sus hijos solos. Vemos que cuando, si usted sabe, ya usted sabe la historia, ¿verdad? Que tiran o meten en el horno a estos tres varones, ¿verdad? Estos tres jóvenes, hermano, y un ángel está con ellos ahí. Amén. Caminando en las brasas. ¿Te imaginas? Sin que se quemaran. ¡Qué bendición! Si estos jóvenes hubieran cedido y hubieran, hermanos, obedecido a Nabucodonosor, esta historia no estuviera escrita en la Biblia.
fuera una historia de fracaso, fuera una historia de decepción, pero qué bendición. Tú y yo podemos hacer una historia, hermano, de victoria a través del tiempo si no cedemos con nuestras convicciones. Yo quisiera que cuando yo muera hablen cosas buenas, puras victorias. Yo no quisiera que dijeran, bueno, ¿verdad? Qué bendición, el pastor un tiempo se portó bien, le echó ganas, pero terminó mal el pobre, ¿verdad? Pero bueno, le agradecemos algo. Yo no quisiera que digan así. Yo quiero, hermano, que podamos narrar historias de victoria, ¿verdad? No de cómo la regamos, no de cómo, ¿verdad? Qué triste es contar eso. Y estos jóvenes, hermanos, todo un imperio, Nabucodonosor dijo, reconozco que el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego es el único Dios. Es el Dios altísimo. Esa es la realidad que debe haber en nuestra vida. Que esta ciudad de Cárdenas reconozca que tenemos un Dios grande. De eso se trata. Un Dios que salva, un Dios que da victoria, un Dios que hermanos, nos da una vida abundante. Y vosotros, dice, ¿quién decís que sois? El concepto que tengas del Señor, hermano, va a definir tu cristianismo en esa tierra, el tiempo que el Señor te dé vida. Así que si el concepto no es lo que debe ser en nuestras vidas, necesitamos, hermanos, tomar decisiones, porque de lo contrario vamos a tener que sufrir las consecuencias, ¿verdad? En esta vida de sufrimientos, de fracasos, cuando no tenemos que vivir así, si tenemos un Dios grande, si tenemos un Dios que está dispuesto a dirigirnos, a ayudarnos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor.